Bienvenidos a este innovador esfuerzo para llevar hasta sus casas el curso de Matemáticas Interactivas para séptimo grado, el que ha sido elaborado por Producciones Educativas Digitales con el auspicio del Instituto Tecnológico Multidisciplinario ITM. El contenido que se desarrolla en esta asignatura está acorde con lo descrito en el programa de Matemáticas para séptimo grado del Ministerio de Educación. En esta lección, que es la lección número 1, vamos a estudiar la definición de estadística, la definición de población, muestra y persona, para que sentemos la base de un entendimiento de lo que es estadística. Para ello, vamos a contestarnos la primera pregunta: ¿qué es la estadística? Vamos a decir que la estadística es una ciencia, y es una ciencia porque cuenta con sus reglas, con sus métodos y sus procedimientos. Esta ciencia se encarga de reunir, organizar, presentar y analizar datos. Quiero detenerme un poco en esta definición. Ciencia que reúne, organiza, presenta y analiza datos. Para la estadística, lo más importante son los datos. Es decir, sin datos no hay estadística. Vamos entonces a ver luego para qué y cómo reúne la estadística, cómo organiza y cómo presenta estos datos la estadística. Bien, entonces estadística es la ciencia de reunir, organizar, presentar y analizar datos. ¿Para qué? Para ayudarnos a tomar decisiones. Quiero presentarles algunos ejemplos cómo la estadística nos ayuda a tomar decisiones. Existen recientemente en Nicaragua algunos acontecimientos que han tenido que ver con la salud de la población. Por ejemplo, hemos visto en los últimos meses que ha habido una intensa campaña de fumigación en las habitaciones, en nuestras casas. ¿Producto de qué? Producto de que el MINSA, al analizar los datos de incidencia de los casos de dengue, ha encontrado que ha habido un incremento en los casos de dengue. Como ha visto un incremento a través de los datos que reúne estadísticamente, toma la decisión de incrementar también las abatizaciones y las fumigaciones en nuestros hogares. Ahí tenemos un ejemplo de cómo la estadística nos ayuda a tomar decisiones. ¿Y por qué el MINSA ha dejado de abatizar y fumigar tan continuamente? Porque estadísticamente los datos que recoge en los diferentes hospitales y centros de salud indican que los casos de dengue han disminuido. Por tanto, nos ayuda a tomar la decisión cuando fumigamos, cuando bajamos el ritmo de la fumigación. Es importante. En los deportes también es importante la estadística. Un manager va a poner a jugar a aquellos jugadores que tengan sus mejores estadísticas. En el fútbol, lo mismo. Un entrenador pondrá o cambiará a sus jugadores de acuerdo a sus estadísticas. De manera resumida, entonces, decimos que la estadística se encarga con los datos y los datos a su vez producen resultados estadísticos que nos ayudan a tomar decisiones. Como los datos son lo más importante para la estadística, vamos a ver algunos ejemplos de datos. Y aquí tenemos que 5 hijos es una familia. En una familia es un dato. 20 estudiantes es otro dato. 30 años es otro dato. Masculino es otro dato. Católico, otro dato. Protestante es otro dato. Y soltero es otro dato. Como ejemplo, existen muchos otros datos, obviamente. Podemos ver aquí en este caso que existen datos numéricos: 5 hijos, 20 estudiantes y 30 años. Y existen otros datos no numéricos: masculino, católico, protestante, soltero. ¿Cómo vamos a llamarle a los datos que son no numéricos? A esos datos les vamos a llamar atributos. Son datos de atributos: masculino, católico, protestante, soltero. Entonces vamos a decir que existen datos cuantitativos que se expresan en números y datos cualitativos que se expresan en atributos.
Ahora veamos cómo hace la estadística para reunir, organizar, presentar y analizar esos datos. La estadística se encarga de reunir datos y para ello se auxilia de encuestas y de entrevistas. Recordemos que las encuestas se realizan para recopilar los datos que cada una de las personas tienen consigo. Como ejemplo, podemos nosotros ver que en nuestras casas de habitación llegan encuestadores para preguntarnos el número de personas que viven en las casas, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son niños, cuántos son adultos, etcétera. Para poder recopilar entonces los datos se utilizan las encuestas. Las entrevistas se utilizan para recoger datos cuando la información está concentrada en algunas personas. Por ejemplo, si nosotros queremos saber información sobre el colegio donde estudiamos, obviamente que la mejor manera de hacerlo es a través de una entrevista con el director o el subdirector o subdirectora del colegio. Ellas nos van a suministrar los datos a través de una entrevista. ¿Cómo organiza los datos la estadística? Lo organiza a través de tabla. Una vez que la estadística reúne los datos, vamos a organizarlos en tabla. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla donde se resumen los datos reunidos sobre la cantidad de población que tiene acceso a Internet en diferentes países. Por ejemplo, en los Estados Unidos se dice que hay 159 millones de personas que tienen acceso a Internet. En Canadá, 16.110.000 personas. En Brasil, 14.300.000 personas. Por otro lado, en la última columna podemos observar que por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos hay 5.513 personas que tienen acceso a Internet por cada 100.000 habitantes. En Canadá, 5.128 personas por cada 100.000 habitantes. De esa manera, la estadística organiza los datos. Ahora veamos cómo los presenta. La estadística presenta esos datos utilizando gráficas. Las gráficas son manera más ilustrativa de presentar los datos que las mismas tablas. Se interpretan de mejor manera. Finalmente, la estadística analiza los datos y esos análisis de datos, la estadística los expone, los resume en un reporte. En ese reporte se escriben las conclusiones a las cuales se han llegado luego de analizar los datos que se han reunido, se han organizado, se han presentado, para que los lectores puedan llegar a sacar conclusiones sobre esos datos. Todo ello lo hace la estadística para ayudarnos a tomar decisiones. Finalmente, de manera resumida, vamos a decir entonces que la estadística es la ciencia que reúne datos a través de encuestas y entrevistas, que organiza esos datos en tabla, que los presenta a través de gráficos y que los analiza para ponerlos en un informe donde podamos obtener finalmente las conclusiones que deseamos para ayudarnos a tomar decisiones. Una vez que hemos visto la definición de estadística y que hemos concretizado que lo más importante para la estadística son los datos, vamos a estudiar ahora la definición de tres conceptos muy importantes como son la población, la muestra y las personas o individuos que componen esas muestras. Los datos, ya dijimos que son lo más importante para la estadística, que requiere la estadística están en las personas. Cada uno de nosotros anda cargado de datos. Datos tales como la edad, tales como el estado civil, la estatura, etcétera. Los datos que requieren la estadística entonces están en las personas, los individuos o los objetos de interés. A su vez, estas personas, individuos u objetos de interés se encuentran en poblaciones. Las poblaciones están compuestas por cada una de las personas, por cada uno de los individuos o por cada uno de los objetos de interés. Por ejemplo, la población de Nicaragua está compuesta por personas. La población de Managua está compuesta por personas. Los vehículos que circulan en el país están compuestos por los objetos de interés, que son los vehículos.
Así que las personas, individuos o objetos de interés están cargados de datos. A su vez, estas personas o individuos se encuentran en poblaciones. De esas poblaciones se extraen las muestras. Ahora vamos a ver entonces cómo definimos y aclaramos el concepto, qué es una muestra, qué es una población, qué es una persona. Vamos a decir que una población es el conjunto de todos los elementos que estamos estudiando. Fijémonos bien en la definición. Conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar una conclusión. O bien, una población es un conjunto de elementos que presentan una característica común. Veamos, aquí tenemos un ejemplo de población. Todos los obreros de la construcción de Nicaragua. Ellos constituyen una población. ¿Por qué? Porque son todos los elementos, son todos los obreros de la construcción. ¿Qué características tienen en común? Bien, tienen dos características en común. Todos son obreros de la construcción y todos son de Nicaragua. Yo puedo, además, establecer otras poblaciones que yo las pueda delimitar. Delimitar significa ponerle otras restricciones. Hablamos de que una población son todos los obreros de la construcción de Nicaragua, pero yo puedo decir también que mi población de interés son todos los obreros de la construcción del departamento de Matagalpa. Ahí tengo dos características comunes, todos son obreros de la construcción y todos son del departamento de Matagalpa. Una muestra es una parte de esa población. Esa muestra debe servir para representar la población. Una muestra también es una colección de algunos elementos de la población, una colección de algunos elementos, pero no todos. Es decir, la muestra es un subconjunto de la población. Y finalmente una muestra debe ser definida en base a la población determinada. Una muestra debe ser definida en base a la población que se ha determinado. Por ejemplo, yo voy a extraer una muestra de los trabajadores de la construcción del departamento de Matagalpa. ¿Será lógico que yo venga a traer parte de esa muestra a Managua? Obviamente que no, porque dice que la muestra debe ser definida en base a la población que se ha determinado. De manera gráfica, la población de todos los trabajadores de la construcción, de esa población hemos sacado un subconjunto, una parte, algunos elementos de ello para construir la muestra. Cabe recordar que esa muestra debe ser obtenida de la población que se ha determinado. Hemos puesto acá algunos ejemplos sobre población. Población, todos los trabajadores de la construcción de Nicaragua, que es la gráfica que nos habíamos puesto. Todos los trabajadores de la construcción de Managua. Esta población tiene una característica, dos características comunes. Todos son trabajadores de la construcción y todos son de Nicaragua. Todos los estudiantes de séptimo grado del departamento de Managua. Estamos hablando de todos los estudiantes de séptimo grado, solo los de séptimo grado del departamento de Managua. ¿Cuáles son las características que tiene esta población? Estudiantes de séptimo grado y del departamento de Managua. Todos los estudiantes del séptimo grado del colegio donde estudio serán entonces una población que está constituida solamente por estudiantes de séptimo grado, pero además que son del séptimo grado del colegio donde yo estudio. Si en mi colegio o en el instituto donde yo estudio hay dos séptimo grados, la población está constituida por los estudiantes de los dos grupos. Pero si solamente hay uno, la población también va a estar constituida por los estudiantes de séptimo grado de ese único grupo. Todos los vehículos que circulan por la ciudad donde vivo, esos son objetos de interés de estudio, los vehículos. Hablamos de todos los vehículos. Todos los vehículos a gasolina que circulan por la ciudad de Managua, por la ciudad donde vivo. Todos los vehículos a gasolina que circulan por la ciudad donde vivo.
Eso es naturalmente una población, nada más que está delimitada por la ciudad donde vivo y que son vehículos a gasolina. Población y muestra de manera gráfica. Aquí tenemos una población que está constituida por todas las personas y una muestra que es una parte de ella. De manera resumida y esquemática vamos a decir que la población es el conjunto más grande y de ese conjunto se extraen subconjuntos más pequeños llamados muestras y de las muestras se extraen subconjuntos de individuos y a la vez los individuos portan los datos. Entonces podemos decir que la población contiene a la muestra contiene a los individuos y los individuos contienen a los datos. Aquí les dejo un ejercicio para que lo puedan, que lo intenten resolver, para que identifiquen si esas oraciones representan una población, una muestra o un individuo o persona de que se quiera saber algo. Recordemos que la población contiene a la muestra contiene a los individuos y los individuos contienen los datos. Bien, finalmente y para concluir esta lección, te queremos dar en nombre de Producciones Educativas Digitales y el Instituto Tecnológico Multidisciplinario ITM algunas recomendaciones para que obtenga el mayor aprovechamiento de este curso. Te recomendamos, por tanto, volver a ver la videolectura de la presente lección. Una vez que termines la videolectura, te recomendamos bajar el documento que contiene unas tareas, las cuales son muy sencillas y puedes resolverlo solamente viendo y estudiando la videolectura. Para que luego finalmente y estemos bien preparados para que podamos elaborar el quiz, el cual evaluará el nivel de conocimientos que hemos adquirido en nuestra actividad formativa. Muy bien. Muchas gracias y que esto haya sido de mucha utilidad y provecho para cada uno de ustedes. Gracias y éxitos.